Muy buenas noches, qué gusto de poderlos saludar, mi querida hermana Claudia Rivera, la bendecimos, Luque de Broy, qué gusto de poderlos saludar y bendecir desde acá, muy buenas noches, les saludamos desde el Olivo Ministerios para hoy reflexionar acerca de la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la familia, por qué es tan importante, cómo preservar a la familia y guardar del mundo a tu familia. Alice Ovalle, qué bendición de tenerte por acá y qué gusto poder eh, ver que podemos caminar juntamente con nuestra familia. Dios tiene un plan no solo para las personas individuales, sino para las familias. Por eso hizo un plan, un pacto con Abraham, diciéndole que en él serían, en ese pacto que él estaba haciendo con Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Hay un pacto de bendición familiar, pero también hay una acción que como hijos de Dios tenemos que caminar en la sabiduría de Dios, en la prudencia de Dios para guardar a nuestra familia del mundo. Y eso es lo que vamos hoy a compartir en esta noche con ustedes. Vamos a tenerla y voy a tomar como siempre la Biblia no como una excusa, sino que como la base de todo lo que hablamos y nos referimos de la enseñanza y de la sabiduría que necesitamos para caminar. Y voy a leer Génesis capítulo 13 y versículo 12 al 13. Génesis capítulo 12 del versículo 12 y 13. Porque nos habla de la historia, de cierta parte de la historia de la vida de Abraham. En ese tiempo era Abraham. Mi amado pastor Juan Luis, bendiciones, bienvenido. Mi hermana Marilena Minera, qué gusto de poderla saludar. Mi hermana Elizabeth, qué placer poderte mandar saludos desde acá. Y Abraham, que era su nombre en ese momento, sale en fe, en obediencia a una palabra que le dijo su Dios. Y sale y dice que Abraham, nos dice la palabra de Dios al inicio del capítulo 13, era un hombre riquísimo, riquísimo en bienes terrenales. Pero no salió exactamente como Dios le dijo, sino que él, porque le dijo que dejara su tierra, que dejara su parentela, o sea, su familia. Obviamente su esposa no, la esposa iba con él, pero él se lleva a su sobrino Lot. Y en el camino de la obediencia empiezan a ser bendecidos materialmente y empiezan a tener una enorme abundancia, tanto Abraham como todos los que los rodeaban, incluyendo su sobrino Lot, que también empezó a tener una enorme riqueza, hasta que las riquezas empezaron a hacer un problema entre Abraham y Lot, porque sus pastores empezaron a tener rencillas entre ellos porque ya la tierra les quedaba corta. Y entonces Abraham decide que la paz prevalezca entre ellos porque no quiere pelear con su amado sobrino. Y le da a Lot la posibilidad de elegir de toda la tierra que había a su alrededor, que eligiera a dónde ir él, y si él iba para un lado, Abraham se iría para otro lado. Y entonces viene aquí una decisión. Mi querida hermana Rosy Tucker, bienvenida y bendiciones para su vida. Las decisiones que tomamos como familia van a repercutir en nuestras generaciones. Las decisiones que tomamos como cabezas de familia van a tener una consecuencia en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestras generaciones futuras. Por eso es importante conocer y tener una conciencia clara de si estamos en la voluntad de Dios en las decisiones que tomamos. Porque hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen derechos, pero al final su camino son de muerte. Y dice aquí en Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13, que Abraham, desde el 11, dice, entonces Lot
Génesis 13:11. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot no tomó su decisión para él y su familia pidiendo la dirección de Dios. Él vio y entendió y quiso decidir de acuerdo a lo que más le iba a producir ganancias económicas. Acá a quién le iba a dar, tal vez escogiendo por una mayor prosperidad. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Lot escogió porque vio una llanura grande, pero también vio ciudades. Y vio que en las ciudades se estaba llevando a cabo pecado, pero le parecía que estaban muy lejos. Su tío lo había enseñado acerca de ese Dios que lo había llamado. Lot había aprendido acerca de Abraham, de ese Dios que había hecho un pacto con él. Pero Lot empezó a ir y a caminar poco a poco, cada vez alejándose más de donde estaba en la voluntad de Dios y acercándose cada vez a lugares peligrosos. Pero no era solo él, era también con su familia. Cuando somos padres, tenemos una enorme responsabilidad, tanto el padre como la madre. Sobre todo cuando hemos conocido ya a Dios. Porque como cabeza de casa debes de buscar a Dios para conocer su voluntad para ti y para los tuyos. Ya no es solo lo que sea mejor para ti, es lo que sea mejor para la familia. Porque si miras únicamente con los ojos naturales, vas a buscar solamente el bienestar material, sin ver los peligros que acechan a los tuyos. Entonces es malo buscar nuestra prosperidad material e incluso salir a buscar esos mejores horizontes para nuestra familia. No, 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 claro que no es malo. Pero siempre tenemos que buscar en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios y la prosperidad de Dios es integral. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios quiere bendecirte, no solo es la bendición material, que claro que viene la bendición material, pero con eso también viene paz, viene armonía, viene gozo. Esto son cosas que trae la bendición de Dios. Por eso es necesario que las decisiones que tomemos como familia, como cabezas de familia, siempre tomemos en cuenta el consejo de Dios. Mi querido Eric Alvillo, le bendecimos, Celia Victoria, muchas bendiciones allá. Me imagino que está muy frío allá por Chela, ¿verdad? Y le bendecimos en el nombre de Jesús. Maya Ponciano también, bienvenida. Y entonces Lot toma la decisión de irse acercando cada vez más al lugar del pecado. Antes le parecía esto como muy extremo. Yo no me voy a juntar con ellos porque ellos tienen un estilo de vida que no corresponde a lo que he aprendido. No corresponde a lo que yo conozco de Dios. Pero fue un caminar y un avanzar gradual hacia la boca del lobo. Porque muchas de las decisiones no es que que vayamos a cambiar de la noche a la mañana en nuestros principios y en nuestros valores.
pero es en el estar en contacto cada vez mayor tiempo lo que va a permear nuestra mente y nuestro corazón para ir aceptando cada vez más conductas o obras que no son las que hemos aprendido en el Señor. Y entonces Lot llega hasta asentarse en Sodoma. Y la palabra nos dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. En gran manera, en gran manera. Muy probablemente era un lugar de gran prosperidad económica. Porque Lot iba buscando una mejor posición. Pero allí, aunque la escritura no nos lo dice, es muy probable que las hijas de Lot o nacieran ya en Sodoma o hayan llegado cuando eran muy pequeñas a ese lugar. Y fueron siendo influenciadas no solo ya por la enseñanza de su padre, que la Biblia nos habla en el libro, en la carta a los hebreos, nos habla que Lot era un hombre justo, por lo que no podemos decir nosotros otra cosa. Era justo, pero lo que sí podemos decir era justo, pero insensato. Era un hombre justo que quería servirle a Dios, pero no buscó la sabiduría de Dios en su vida y en su casa. Sofi, un gran beso y un gran abrazo para ti, mi querida nenita linda. Que Dios te bendiga. Erika Arenales, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y entonces viene y sucede algo. Cuando antes de que se destruyera Sodoma, una historia que conocemos bastante, estando Lot en Sodoma, junto con su casa, viene una invasión extranjera y ataca a Sodoma. Y captura a todas las personas que estaban en Sodoma, roba todas las riquezas que estaban ahí y se las llevan presas. Se las llevan secuestradas para venderlas como esclavos y quedarse con las riquezas. Entre ellas iba Lot y su casa. Ellos empiezan a sufrir las consecuencias de las malas decisiones. Hay decisiones que van a conllevar dolor y tenemos que saber que tenemos que regresar a los caminos de Dios. Y hay momentos de dificultad que son dados por Dios para que podamos abrir nuestros ojos. Lot tuvo la oportunidad. Lot tuvo una situación tremendamente traumática estando en Sodoma. Son capturados y llevados prisioneros. Y cuando su tío Abraham escucha que a Lot se lo habían llevado junto con todos los demás habitantes de Sodoma y lo llevan prisionero con todas las joyas y todo de Sodoma, él arma a sus propios sirvientes, a sus criados y sale a buscar a Lot. Y con la ayuda de Dios, Abraham logra vencer a los ejércitos que se habían llevado a su sobrino, los vence, los derrota, libera a Lot y a toda su familia y libera todos los bienes que llevaban los que habían robado Sodoma. Pero mira las dos actitudes ante la riqueza. Y eso es lo que vamos a hablar como algo muy importante hoy. Porque todos buscamos estar en una mejor posición económica para nuestra vida, para tener una vida más cómoda, para que nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos estemos mejor y más cómodos. Y creo que eso es algo natural y que como personas siempre tenemos que buscar esa superación en nuestra vida. Pero no por ello tenemos que rendir nuestros principios y lo que nosotros creemos, porque al final es Dios el que nos enriquece. Dios es el que va a traer esa riqueza que no va a traer dolor en nuestra vida, sino va a traer esa bendición total para nuestra vida. Y Abraham se da perfectamente cuenta de esto. Se da cuenta que el dinero de Sodoma, todas las riquezas que llevaban los de Sodoma eran dinero que no le agradaba a Dios. Eran riquezas que no le agradaban a Dios.
Y entonces aquí mismo en Génesis, solo que en el capítulo 14, versículo 22 y 23, dice que el rey de Sodoma, agradecido de que Abraham le hubiera rescatado a las personas, hubiera rescatado todas las riquezas, le ofrece que se quede con las riquezas y le dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Quédate con mi dinero, quédate con este dinero mal habido. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Mira qué carácter el de este varón de Dios. Él supo que lo que iba ahí, las riquezas que iban ahí, y podían servirle de lazo para él y su descendencia. Porque el rey de Sodoma le dice, mira, qué bueno que rescataste todo, las personas, el dinero, ok. Quédate, dame a mí las personas y quédate tú con el dinero. Pero Abraham tenía discernimiento espiritual. Cuando hemos estudiado el libro de Nehemías, hemos estado viendo el discernimiento espiritual, cómo es necesario que nosotros lo tengamos. El discernimiento espiritual es algo que nos ayuda en la vida diaria, es un don práctico, en el sentido práctico de la práctica. En el sentido de que lo podemos utilizar en las cosas cotidianas de la vida. Poder discernir si esa amistad viene con un buen sentido o no, si viene con una buena intención o no. Si ese muchacho o muchacha que se ha acercado a tus hijos viene con una buena intención o no. Si ese negocio o esa oportunidad que viene es de Dios o no es de Dios, o trae un lazo detrás de ellos. Mira qué importante. Y Abraham se da cuenta de una cosa, que esa riqueza de Sodoma, si él la aceptaba, que era muy tentadora, me supongo, aunque no lo dice aquí, pero era una gran cantidad de bienes, una gran cantidad de riquezas para ese tiempo. Y se te dice, mira, guárdame este dinero en efectivo, una gran cantidad, y después tú te vas a quedar con una parte. ¿Qué harías? Hay necesidad, tenemos cuentas que pagar. Pero tenemos que tener el discernimiento de qué alaba a Dios en nuestra vida, qué honra a Dios en nuestra vida y qué no lo honra. Y Abraham dijo, y mira qué tremendo, porque delante de este rey impío, él menciona el nombre de su Dios. Y dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Lo primero que él hizo fue exponer su fe abiertamente y no esconder a su Dios. Porque algunos cuando están en la iglesia están muy emocionados con la alabanza a Dios. Pero en medio de los negocios se olvidan de decirle a los demás que tienen un señor, un amo, un dueño. Y lo esconden. Abraham se paró y dijo, yo levanté mi mano al Dios creador de los cielos y de la tierra e hice una promesa, que ni un hilo, ni una correa del calzado, que nada voy a tomar de lo que es tuyo, para que tú no digas, yo fui el que enriquecí a Abraham. Mira qué trampa hubiera caído Abraham, ese hombre con el cual Dios había hecho un pacto.
de que lo iba a levantar, de que lo iba a hacer una gran nación, si él hubiera aceptado ese pacto con un hombre impío que le ofrecía riqueza. Hubiera comprometido su integridad, porque este, que era un hijo de Satanás, hubiera dicho: miren, yo fui el que lo enriquecí, nada, que ese es su Dios, yo le di el dinero y él es mío porque yo lo tengo aquí en la mano, yo fui el que le di la riqueza. No, que nada nos aparte del amor que tenemos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos va a dar la prosperidad íntegra a nosotros y a nuestra vida. Espere en Él, se firme en Él, permanece en Él. Abraham sabe que su riqueza no depende de los malvados, que su riqueza depende de Dios. Si crees en Dios, confía en Él, esfuérzate con honradez, no vendas tu santidad, no vendas tu integridad por algo que parece bueno, pero que no es correcto ni justo, porque eso traerá dolor al final. Hay dos decisiones que se toman aquí. Abraham decide esperar a que sea Dios el que lo enriquezca, pero Lot decide regresar a Sodoma. Lot decide regresar a ese lugar donde Dios ya le había hecho una primera llamada de atención, que ese no era el lugar. Pero él decide regresar con toda su familia a Sodoma. Y llega el tiempo donde la maldad de Sodoma llega hasta el trono de Dios. Llega el colmo de la maldad de ese lugar donde vive Dios, donde vive Lot, y donde no se había salido. Él estaba consciente, y nos dice la palabra de Dios que Lot era justo porque él le afligía en su corazón la maldad que ocurría en esa ciudad. Pero no nos dice que ese mismo dolor lo tenía ya su familia. Lot se afligía, pero su esposa no, sus hijas tampoco. Incluso ya tenían novios sus hijas, ¿verdad? Que eran sus prometidos, ¿verdad? Ya estaban prometidas para casarse, no se habían casado aún. Pero ellas ya se habían acostumbrado absolutamente a la maldad y al sistema de Sodoma, porque él había tomado una decisión equivocada. Y cuando llegó el momento del juicio, antes del juicio, Dios se le presenta a Abraham en una teofanía, y ustedes podrán ver allá, aquí siempre en Génesis, cómo Abraham se pone a ser intercesor, a interceder por Sodoma, para que Dios no la destruyera. Y claramente la mente de Abraham estaba puesta en su sobrino Lot. Él no quería que su sobrino se perdiera con toda su familia en el juicio justo de Dios, y empieza a interceder mientras Lot seguía viviendo en Sodoma. Y entonces podemos ver que hay dos posiciones de dos hombres justos. Uno que está en el lugar que le desagrada a Dios, y el otro que está en el lugar que debemos de estar los hijos de Dios, en el lugar de la intercesión. Dos justos, dos posiciones diferentes. El primer justo con discernimiento espiritual. El segundo justo siendo justo, pero sin sabiduría de Dios. Lo importante que es tener la sabiduría de Dios. Y a raíz de la intercesión de Abraham, Dios manda a los ángeles a rescatar a Lot. Ya no a rescatar a la ciudad, pero a sacar a Lot y a su familia del lugar que iba a ser destruido. Pero ya la maldad, la iniquidad se había introducido en medio de su casa.
no es únicamente que seas tú el justo en tu familia, que claro que eso es algo glorioso y algo bueno. Es que tú puedas guiar a tu familia, a tu generación, a creer en Dios, a ser temerosos de Dios. Porque cuando los ángeles llegaron allí y le dijeron que trajera toda su familia y que salieran de ahí, los prometidos de las hijas se burlaron de Lot al decirles que iba a ser destruido ese lugar por juicio de Dios. ¿Y por qué se burlaron? Porque ellos despreciaban a Dios, despreciaban su palabra, despreciaban su voluntad. Los que iban a hacer familia con Lot eran gente que despreciaba a Dios. ¿Por qué? Porque no habían otros hombres allí en esa ciudad. Mira, esto es tremendo. Porque Lot había llevado a un ambiente espiritual a su familia donde todos los que se rodeaban estaban llenos de iniquidad. ¿Y de dónde iban a escoger las hijas? Obviamente, dentro del mismo ambiente que se movía ahí. Y por eso, como ellos no podían entender lo espiritual, la familia de Lot es casi sacada a la fuerza de allí. Y dice Génesis aquí en capítulo 19 y versículo 15. Y al rayar el alba, o sea, ya casi amaneciendo, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de la mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y miren, los tuvieron que sacar casi a la fuerza, casi a la fuerza. Y cuando, dice 17, y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Miren, lo llevaron fuera y le dijeron, mira, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Hay una oportunidad más, y la oportunidad era porque Lot era justo. Hay una oportunidad si hay un creyente en la familia. Por muy malo que se mire alrededor, porque por muy mala que se mira la situación en medio de tu familia, de las situaciones que estén pasando, si tú eres fiel a Dios, Dios tiene misericordia y extiende gracia y favor. Pero no te quedes atrás. Escapa por tu vida. Toma, deja que los ángeles, que la potencia de Dios tomen a tu familia y los saquen. Y miren como le dijeron a Lot cuando lo sacaron y lo llevaron fuera, escapa por tu vida. No mires ya atrás de ti. Ya no te regreses a ese lugar. No pares en toda esta llanura. Escápate al monte. No sea que también tú perezcas. Viene un juicio para el mundo y la maldad tiene un juicio. Pero el juicio no es para los hijos. Cristo vino para liberarnos del juicio de Dios, para darnos vida y darnos vida en abundancia, para darnos una vida plena a nosotros y a nuestra casa, a nuestra familia, en el matrimonio, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en nuestros tataranietos. Pero aunque nosotros tengamos ya tataranietos, aún tenemos una voz para nuestra familia, para nuestra casa. Una voz para que sigan la obediencia a Dios. Una voz profética que clama a nuestra casa para que caminen en los caminos de Dios. Y por la bondad de uno, la familia de Lot fue sacada, aunque fuera por la fuerza. Porque algunos de la casa, de nuestras casas, tienen que ser traídos por la fuerza para que no perezcan.
Pero Lot ya era un justo cansado. Lot era un justo ya cansado de luchar contra el mundo. Y se pone a discutir con los ángeles y les dice, no, 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 señores, señores míos, les dice aquí en el 18. Y en el 19 dice, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, y habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Ya Lot estaba acostumbrado a la ciudad. Los ángeles le dicen, ándate al monte, escapa al monte, donde está el encuentro con Dios. Escapa al monte con tu familia para tener un encuentro con Dios. Pero Lot le dice, no, 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 yo ya no quiero subir ese monte. Mira, allá hay una ciudad como la que acabo de salir. Es pequeña, como quien dice, ahí el pecado es pequeño. Ahí no es tan grande como allá. Yo me siento más a gusto viviendo ahí en medio, aunque sea estos son pequeños pecadores. Y esa decisión le trae una destrucción a él y a su familia. Las decisiones que tomamos. Mire, yo sé que has visto la mano de Dios en tu familia, en tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tus nietos, en algún momento de tu vida. Dios siempre extiende la misericordia una vez más. Dios está dispuesto a extender la mano de poder para salvarte nuevamente a ti, a tu casa, a tu descendencia. Dios está con pensamientos de bien, de bienestar para tu vida y no de mal, para darte el fin que esperas. Pero necesitamos tener obediencia a Dios. No importa en qué etapa de tu vida estés, no importa que estés iniciando tu vida y estés iniciando tu matrimonio, no importa que estés iniciando con tus hijos pequeños, no importa que ya tengas nietos, bisnietos o tataranietos, no importa. Hay decisiones que tenemos que tomar en Dios. Hay palabras que tenemos que dar, ejemplos que aún debemos mostrar. Pero el mayor ejemplo que podemos dar en nuestra casa es la obediencia a Dios en todo. La obediencia más allá de la conveniencia. La obediencia más allá de la conveniencia. Porque la conveniencia puede hacer que te haga la vida más placentera en lo inmediato, pero al final traerá dolor. Pero la obediencia, aunque no lo mires en el momento, va a traer un buen fruto para tu vida y para tu casa. Permanece obediente a Dios, humilde delante de Él, y serás salvado tú y tu casa. Tú y tu casa. Hay promesas de Dios, pero esas promesas tienen que alcanzarse por medio de la obediencia a su palabra. Que nuestras generaciones, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra esposa, nuestro esposo puedan ver que en nosotros hay una verdadera obediencia a Dios sobre todas las cosas y que eso pueda servir de guía para que el mundo no los tome en sus manos y no sean destruidos con el mundo. Hoy quiero que oremos por las familias, que oremos primero por nuestras vidas, para que nosotros seamos como Abraham y no como Lot. Que aunque justos tengamos discernimiento espiritual, pero con el discernimiento espiritual tengamos obediencia y sujeción a Dios, porque eso va a traer bendición para nuestra casa y luego vamos a orar por nuestras casas. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, bendito Dios, tú que eres el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para rescatarnos y que no
pereciéramos con el mundo en el juicio que ha de venir sobre la tierra, sino que Cristo recibió el juicio que nos correspondía a nosotros para que nosotros fuéramos salvos de la ira de Dios. Y hoy somos justificados por ese sacrificio de Cristo. Hoy podemos gozar de la paz, de la bendición de Dios que va más allá de simplemente la riqueza material, que va más allá de simplemente el estar cómodos en una casa. Es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, es gozar del amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Es tener ese gozo que nos lleva más allá de cualquier circunstancia, poder estar agradecidos contigo. Padre, hoy te pedimos discernimiento espiritual para entender lo bueno y lo malo, para poder ver con tus ojos, para poder entender tu voluntad en medio de las decisiones de nuestra vida, para poder caminar agradándote siempre a ti. Padre, y que nuestras decisiones traigan, Señor, bendiciones a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, tataranietos y tataranietas, y aún más familia. Que el ejemplo de un justo, que el ejemplo de una justa, marque la vida de las familias en el camino de la bendición. Padre bendito, Abraham es llamado el padre de la fe, por la obediencia que tuvo y por creerte a ti. Y aún hoy nosotros somos llamados hijos de Abraham, por ser hijos de la fe. Padre Santo, hoy te pido, Señor, que guardes a nuestra familia, que aunque estén en el mundo, no pertenecen al mundo. Que sean guardados, Señor, de la maldad, de los hombres y mujeres malas. Que sean guardados, Señor, en tu amor y en tu protección. Hoy clamamos, Señor, porque nuestra vida, Señor, te agrade a ti. Para que el fruto de nuestra obediencia dé una familia, Señor, que se acerca a ti. Hoy clamamos, Señor, porque todos aquellos que son de nuestra familia, de nuestra casa, Señor, no se pierdan. Señor, que haya oportunidad, como tuvieron oportunidad la esposa y las hijas de Lot, de ser salvadas, de conocerte a ti, y que ellas y ellos decidan bien, que decidan por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hoy los encuentre donde quiera que estén. Que los encuentre, Señor, no importa que estén lejanos de nosotros, pero que no estén lejanos de tu presencia y que se vuelvan a ti de todo corazón, que te busquen intensamente, que tú te manifiestes como Padre de ellos. Que ellos vengan a ti, Señor, como siervos, como hijos tuyos. Que ninguno de ellos se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendito Dios, que de nuestras generaciones se levanten los hombres y mujeres de fe, que sean la luz del mundo, que sean esa luz que alumbre en medio de la oscuridad y las tinieblas de maldad. Que sean los hombres y mujeres que aún jóvenes se puedan levantar obedientes a ti, que sean como una Esther, que en el tiempo de necesidad se levantó esta joven mujer y salvó a su pueblo. Que se levanten como un David, aquel joven valiente que no tuvo temor,
de aquellos gigantes que se levantaban en contra del pueblo de Dios. Que sean como los Josés, que aún lejos mantuvieron su integridad y su obediencia y sometimiento a ti. Gracias, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia y por tu amor, porque tú nos das una nueva oportunidad y nuevas son tus misericordias cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendigo sus vidas. Bendigo sus familias. Mantengámonos firmes. Demos testimonio del Dios que sana, del Dios que transforma, del Dios que hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. Y que nuestras generaciones puedan conocer de ese Dios. Que no sea para ellos un desconocido, sino que sea el Dios que se les manifieste también a ellos. Les bendigo en el nombre de Jesús, les mandamos un gran abrazo. Si te es de bendición esta palabra, compártela con más personas. Si quieres apoyar el ministerio, manda tus diezmos, tus ofrendas y contáctate con nosotros. Que el Señor guarde sus vidas, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ti y de mí misericordia. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche y que el Señor guarde sus vidas. Mi querida Ruti, un gran saludo para allá y saludamos también a nuestra hermanita de allá de México. Que el Señor les guarde y les bendiga, hacer la victoria a mi hermana Rosy y a mi hermana Erika Arenales, muchas bendiciones. ¿Verdad, hermana Elizabeth? Ani, muchas bendiciones. Mi hermana Sofi, linda, te mando un gran abrazo y un gran beso para ti. Muchas bendiciones.